como la tuya, que ya viene hace rato, que primero sos, además de profesional psicólogo, docente, de vocación y de acción, eh, también, digamos, sé de vos, no solamente por lo que hemos compartido, sino porque te sigo en lo que vas compartiendo en las redes, un investigador, eh, podemos decir, un dinámico, un buscador constante. Sos un buscador, porque más allá de que me has dicho y te has presentado de la terapia central a las soluciones, sé que no te has quedado solamente en una formación, en una orientación, sino que te has formado en un sentido amplio. Sé que la biblioteca que está atrás tuyo no alcanza para decir todo lo que vos investigaste y leíste, pero ya es, digamos que podríamos decir, es una de las habitaciones de lectura. Pero ese es un poco el panorama que yo tengo de tu persona y además, como siempre, cálida y generosa, que eso es lo que hace que realmente, por lo menos yo lo siento como una fraternidad que hemos logrado construir en este tiempo, ¿no? Bueno, gracias. Sí, esos son los libros prohibidos, por eso hay tanta calavera ahí como advertencia. Así que no tenés ningún muertito por ahí. No, no. Ah, bueno. Bueno, César, voy a darle el presente a los alumnos, a los estudiantes, a los aprendientes, que siempre me olvido. Y cuando vos quieras largamos, yo hice la presentación afectiva, vos haces la presentación del tema, ¿te parece? Claro, muy bien, no hay problema. ¿Tú crees que pueda presentar algunas diapositivas para Sí, sí, ir sí, en orden? es totalmente, yo ya lo dejo en tus manos, a tu criterio. Más o menos cuánto tiempo tenemos. Y una hora y media, si vos, después es tu generosidad, pero esa es yo para no sacarte tiempo a vos de lo que vos tenés organizado, ¿sí? Después, a veces pasa que los alumnos preguntan, ¿viste? Entonces ahí las inquietudes hacen que se extienda un poquito más. Muy Pero bien. vos determinaste el tiempo, César. Ok, sí, sí se ve, estoy compartiendo. Sí, 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 clarito. Ya, como yo no los puedo ver mucho porque solo me aparece un cuadrado con cuatro, entonces cualquier pregunta que tengan me interrumpen nomás. Al costadito donde dice diseño, César, ¿Ya? es que al costado dice, hay siguiendo arriba, creo que va a estar a tu derecha, tenés la opción de en paralelo pila, que entonces pueden estar eh, los rostros arriba o al costado de tu presentación. Pero sí, Bueno, creo que mejor me interrumpen nomás porque estás bueno, aprendiendo a usar esto. dale, Yo dale, soy dale. más de Zoom o de el otro que se llama Blackboard. Ah, ese no lo conozco, che. No lo uso. Bueno, pero te vemos bien, que eso es lo importante, y Eh, se ve bien cómo es la diapositiva. Me mandé un viejazo, diapositiva. Ay, César, no me digas, Ay, viste que profe, sí, tanto que le se cortó internet. ponderando. Sí, Voy a poner en pausa un ratito. a ver si no se atraca otra vez porque si no me cambio a otra computadora. Bueno, comencemos. Buenas tardes, vamos a hablar un poco sobre la terapia breve centrada en soluciones. Entonces, cuando ustedes gusten, me interrumpen y podemos ir aclarando algunas cositas. Yo quería robarme una metáfora que Elliot Cooney, que es un terapeuta norteamericano de este enfoque, utiliza.
Él cuenta la anécdota de que la primera vez que fue a Londres, salió a caminar con una tía suya que lo había acompañado en el viaje. Después de estar 1 hora, 2 horas caminando, la tía se cansa y se regresa al hotel. Él le da la llave del hotel, que era la única que tenían, esas llaves tipo tarjeta que se usa ahora, y sigue caminando. Y después ya cuando se hace de noche y empieza como a llover, él también ya quiere regresar y de pronto recuerda que no sabe cómo se llama el hotel ni dónde queda, ¿sí? Y encima se le estaba acabando la batería del teléfono, así que no podía ni siquiera llamar a la tía para pedirle los datos. Así que se pone a pensar qué hacer y bueno, detiene un taxi, de esos taxis que son recontra conocidos en Londres, esos taxis negros. Se sube al taxi, uno que estaba estacionado, se sube al taxi y el taxista va a prende el motor y le pregunta ¿a dónde? Y Elliot Cooney le dice no lo sé. Entonces el taxista vuelve a apagar el motor, voltea y le dice, ¿no lo sabe? Sí, bueno, disculpe, es que recién acabo de llegar, he llegado al aeropuerto que en la mañana y me he alojado en un hotel y no me acuerdo cómo se llama, ni dónde queda. Ajá. Entonces el taxista le empieza a preguntar, a ver. Cuando usted regresó o llegó del aeropuerto, ¿cruzó el río o fue antes de cruzar el río? No, cruzamos el río. ¿Pasó el Palacio de Buckingham? Sí lo conoce el Palacio de Buckingham. Sí, sí, sí lo conoce. Sí, sí, sí lo pasamos. Más o menos cuánto tiempo tomó. Como 45 minutos desde el aeropuerto hasta el hotel. Ya. ¿Me puede describir los alrededores, cómo era la zona donde está el hotel? Y le empieza a describir, ¿no? Bueno, creo que hay un parque por aquí, por ahí hay otra cosa, un edificio con una forma extraña, ya. Finalmente, descríbame el hotel. Y le empieza a describir el hotel. Ajá, usted está en el Hilton, le dice. Sí, sí, en el Hilton. Recién allí, el taxista encendió nuevamente el motor y se lo llevó al Hilton y llegó a donde estaba. Entonces, Elliot Cooney usa esta metáfora y bueno, yo también, para graficar un poquito, hacer un paralelo entre la función del taxista y la función de un terapeuta centrado en soluciones. Al taxista no le interesaba, porque de nada le iba a servir, preguntarle, ¿por qué quiere ahí? ¿Por qué no se quiere quedar acá? ¿Hay algo que no le guste de este sitio? ¿No? ¿Cuáles son las necesidades que usted tiene de ir de aquí hasta allá? ¿Eso de qué le va a servir al taxista? ¿No? Entonces él dice, más o menos lo mismo, salvando las distancias, es lo que hacemos los terapeutas centrados en las soluciones. Queremos saber a dónde quiere ir la persona, no por qué no se quiere quedar donde está. No queremos saber lo que le disgusta a la persona del lugar donde está, del lugar existencial o de su vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, queremos que más o menos nos describa cuál es el destino, y no es que nosotros lo vamos a llevar cargado, pero lo vamos a ayudar a llegar hasta ahí, ¿sí? Bueno, rápidamente, si les parece, podemos hablar de algunos principios teóricos de la terapia breve centrada en soluciones. Claro, también una cosa que a veces suelen preguntar cuando estamos en los cursos o en charlas como esta sobre el enfoque, ¿cuál es el marco teórico de la terapia centrada en soluciones? El marco teórico se limita a estas dos, bueno, yo también soy un poco este, pasado de moda, a estas dos diapositivas que les voy a pasar, ¿sí? A estos dos PPT, ¿ya? No hay más marco teórico. O sea, una teoría alambicada estilo Jacques Lacan o estilo Rogers o Fritz Perls, no, no hay pues lamentablemente, ¿no? Solamente una serie de principios útiles, que tampoco son verdades absolutas, pero que uno puede corroborar en la práctica. O sea, cuando uno empieza a guiar su práctica profesional, terapéutica, guiándose por estas ideas, como que empieza a darse cuenta
No que son verdad, sino que son útiles para nosotros y para el consultante. Bueno, entonces, nos gusta pensar, y bueno, la experiencia también nos indica que todos los clientes, y digo todos, no digo la mayoría, digo todos, 100%, están motivados hacia algo y el terapeuta debe descubrir hacia qué están motivados. O sea, la dirección a la que el taxi tiene que ir. Es tarea del terapeuta determinar la forma única del cliente de cooperar con el trabajo y cooperar con esa forma de cooperar del cliente. ¿Sí? Entonces, acá hay otra cosa que puede ser un poco escandalosa, ¿no? En 1984, un 3 de mayo para ser exactos, que es el Día Mundial del Enfoque Centrado en las Soluciones, porque tenemos nuestro día mundial, ¿ah? ¿Sí? El 3 de mayo, todos los terapeutas centrados en soluciones celebramos. ¿Qué cosa celebramos? La muerte de la resistencia. ¿Sí? La resistencia que nació con Sam Freud, murió con Sandy Chaser, Steve D. Chaser, ¿no? Uno de los creadores de este enfoque. ¿En qué sentido? El 3 de mayo de 1983, no sé si me acuerdo, perdón, 84, no sé si me confundo de año, pero es el 3 de mayo, por fin logró, después de 17 rechazos, que le publiquen el artículo La muerte de la resistencia. No es que estuviera mal escrito ni que no tuviera coherencia, sino que era un concepto tan herético, ¿no? Que para una revista sistémica como Family Process no se la querían publicar, hasta que se la publicaron. Entonces, el que decía en ese artículo que todas las personas colaboran, no existe la resistencia. Lo que pasa es que no todas las personas colaboran de la misma manera. No todas las personas colaboran como espera el terapeuta que colaboren. ¿Sí? Incluso cuando una persona parece que se resiste o no colabora, en realidad está colaborando de una manera que el terapeuta tiene que identificar. ¿Sí? Tiene que, digamos, renunciar a la idea de que, oye, pero se supone que si tú quieres mejorar, tú quieres curarte, y yo te estoy sugiriendo que hagas tal cosa, tienes que hacerla, pues. Porque si no la haces, es porque no quieres colaborar. Y de repente tienes tu ganancia secundaria allí, ¿no? Bueno, eso es válido en ciertos enfoques, pero en este enfoque es básicamente que el terapeuta es una persona poco curiosa. Piensa que las cosas se hacen de una sola manera y punto, y no es así. Por eso es que la resistencia ha muerto como concepto, ¿no? O como una realidad, si se quiere. Entonces, nosotros tenemos que identificar esa forma peculiar que cada uno tiene de cooperar y tenemos que cooperar con esa forma de cooperar. ¿Ya? La resistencia entonces no es útil. Esto es lo que les acabo de mencionar. Intentar comprender la causa de un problema no es un paso necesario o particularmente útil hacia la resolución. Lo que les decía del taxista. Pero ¿por qué te quieres ir de este lugar? ¿Por qué no quieres quedarte aquí? ¿Por qué quieres irte al hotel ese? No importa. No va a ayudar a la persona a conseguir lo que quiere conseguir, a generar los cambios que quiere generar. No le va a servir. De hecho, tiene más bien un efecto nocivo en el sentido de que si tú te pones a hablar mucho, largo y tendido con o sobre el problema, tú vas a cambiar el estado emocional y psicológico del consultante en el momento de la consulta. ¿Sí? Nosotros tenemos como un mantra, habla de problemas y tendrás problemas. Habla de soluciones y tendrás soluciones. O como decía un maestro mexicano, ¿no? De esta terapia, él decía, los problemas salen solos. La persona te los va a hablar sin que tú tengas que preguntarle siquiera. Las soluciones hay que buscarlas. ¿Sí? El trabajo exitoso depende de saber qué quiere el cliente de la terapia. Una vez que esto se establece, la tarea de la terapia es encontrar con el cliente el camino más rápido para llegar hacia allí. ¿Qué es lo que quieres lograr? Luego busquemos el camino más rápido, no el camino más alambicado, más sinuoso, ¿no? Más profundo.
sino el camino más rápido. ¿Ok? Creo que hay un poquito más sobre estos principios. No hay problema perfecto. ¿Sí? A nosotros nos encanta decir, no hay personas perfectas, acepta tu imperfección. Lo bueno es que tampoco hay problemas perfectos. Si un problema no es perfecto, quiere decir que hay ocasiones donde pudiendo presentarse, no se presenta. ¿Sí? Siempre hay ocasiones en las que el cliente está resolviendo algo útil, o sea, está haciendo algo útil en relación al tema que le preocupa, en relación a aquello que supuestamente es un motivo de consulta, ¿no? El enfoque más económico de la terapia implica ayudar al cliente a hacer más de lo que ya funciona, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo dentro del consultorio, bueno, o en el ámbito donde sea, porque no solamente es para consulta terapéutica, sino en muchas áreas fuera del consultorio también, es ayudar a las personas con las que trabajamos a identificar lo que ya les está funcionando y a amplificar eso, partiendo de esa idea de que no hay problema perfecto, ¿sí? No hay un problema totalizador, absoluto, que tenga completamente maniatado y secuestrado a la persona, ¿ya? Los problemas no representan una patología subyacente, son simplemente cosas de las que el cliente quiere prescindir. Si quieres a ese problema le puedes poner una etiqueta, puedes buscarle su ubicación perfecta dentro del DSM-5 o del CIE-10, ¿no? Si quieres. Eso es para seguir los juegos de lenguaje a los que estamos acostumbrados en psicología, en terapia, en psiquiatría, ¿no? Pero en realidad, por más que eso corresponda a una categoría nosológica y a una clasificación diagnóstica, no deja de ser un problema. ¿Sí? No deja de ser algo que la persona quiere dejar atrás, su punto de partida donde se subió, claro, el punto donde se subió al taxi, ¿no? Y no niega que quiere llegar a otra parte, que es a donde quiere que lo ayudemos a llegar. Entonces, que eso es una patología o no, es a gusto del cliente y a gusto del terapeuta, ¿no? Se resuelve el problema. ¿Qué? Tremenda herejía. O sea, no es el terapeuta el que dice, el que le da de alta al cliente. No, es el cliente el que se da de alta. Cuando siente que ya llegó a donde quería llegar o que ya está bastante cerca como para ir solo, pues el cliente dice, see you later, ¿no? O hasta que sea necesario volver. Pero por ahora, creo que por ahora aquí no más. Eso no lo vamos a interpretar como te estás escapando de tus conflictos, mira, ¿no? Fuga a la salud y ese tipo de cosas tan interesantes y tan poco útiles que a veces nos hemos acostumbrado a pensar. A veces solo se necesita el más pequeño de los cambios para poner en marcha una solución al problema. Bueno, no a veces, en realidad es lo que andamos buscando en este enfoque, andamos buscando el cambio mínimo. Siempre andamos usando un lenguaje minimalista, ¿sí? ¿Cuál será la primera pequeña señal que nos indicará que estás empezando a dirigirte o estás empezando a conseguir lo que quieres conseguir? Siempre andamos buscando cosas chiquitas, chiquitas, chiquitas. No es porque queremos desalentar a la persona, sino porque queremos facilitar precisamente que empiecen a conseguir pequeños éxitos, ¿sí? O sea, le ponemos la vara esta del salto alto lo más bajo que se pueda. Y después, obviamente, se irá subiendo, ¿no? Bueno, en realidad se irá subiendo por las cosas que ellos mismos hacen. Nosotros no les vamos a subir nada, se la suben ellos, en realidad, ¿sí? Entonces, no es siempre necesario ver a todos los involucrados en el problema. De hecho, no siempre es necesario ni siquiera ver a la persona que dice que tiene el problema. ¿Qué? ¿Vamos a hacer terapia y a veces ni siquiera va a estar el paciente allí? Sí, efectivamente. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Telepatía? ¿Qué cosa? ¿Energías cósmicas?
los campos morfogénicos, ¿qué cosa pasa ahí? No, es que somos un sistema, formamos parte de un sistema. Por consiguiente, cuando la persona más involucrada, la persona con más deseos de hacer algo, así no sea el paciente, asiste a consulta, va a impactar, va a influir en el sistema del que forma parte el paciente y se quiera o no, va a generar cambios. Entonces, ¿a quién debemos citar principalmente? Al que tiene más ganas de trabajar. ¿Mm? Aunque hay terapias centradas en soluciones para trabajar con niños que funcionan muy bien, justo estoy en un curso de dos fines de semana sobre este modelo aplicado a niños. Por acá creo que tengo el libro, a ver, déjenme ver. Sí. Por ejemplo, Ben Furman, ¿no? Si pueden conseguir este libro, Habilidades para Niños de Ben Furman, están en Argentina, así que de hecho lo deben tener. Ahí están todos los libros del mundo, este, o casi todos. Este libro es una maravilla para trabajar con niños, ¿sí? Y tiene su cuadernito, que viene aparte, Yo soy capaz, ¿no? Eh, es un procedimiento que Furman ha desarrollado en 15 pasos para aplicar este modelo al trabajo con niños, ¿no? Desarrollo de habilidades, ¿sí? Bueno, entonces, aunque existen cosas como esta, donde el terapeuta puede trabajar con el niño, en mi caso, por ejemplo, yo siento que me va bastante bien cuando trabajo con los padres sin ver al niño. Y me pueden venir con problemas supuestamente que requerirían un análisis profundo, ¿no? Un niño que dice que tiene problemas de identidad sexual. Bueno, dice él, no, los padres. Un niño que tiene fobias, un niño que tiene problemas para dormir, etcétera. Un niño que tiene enuresis, encopresis. ¿Necesito yo verlo? No, no necesariamente, ¿no? Entonces, puedo trabajar con los padres, hacer las preguntas correspondientes y los padres empiezan a darse cuenta lo que les funciona, lo que le funciona al niño, y eso es lo que se puede ir, digamos, fortaleciendo y expandiendo, ¿no? ¿Ya? Ok. Bueno, em, dejar ir. En este enfoque se recomienda que los terapeutas, para que lo puedan aplicar de una manera más efectiva, digamos, o fácil, tienen que dejar ir algunas cosas. Por ejemplo, el control. El afán de controlar lo que va a pasar, tanto en la consulta, en la sesión, como en el proceso, ¿no? El control lo tiene el consultante. Desde el momento, desde, por ejemplo, los temas que se van a tratar, la cantidad de sesiones que van a haber, la frecuencia de las sesiones, si es que es ahora y dentro de 2 meses la siguiente, o es ahora y dentro de 15 días la siguiente, eso lo decide la persona. El terapeuta suelta el control. El saber, ¿no? Nosotros vamos a dejar de lado la idea de que somos los expertos en el cambio y los expertos en lo que le conviene a la persona, y más bien vamos a reconocer que es la persona la experta, que ellos en el fondo sí saben lo que quieren, lo que tienen y cómo lo pueden usar para conseguir lo que quieren. La comprensión, no la comprensión de ser comprensivo, sino la comprensión de entender qué pasa, ¿sí? Miren, con decir que a veces, no siempre, pero a veces, uno ni siquiera se entera de cuál es el problema de la persona. Y aún así la terapia funciona y la persona se va satisfecha habiendo logrado lo que quería lograr y puede que ni siquiera nos haya contado cuál era su problema. Entonces, no tengo una comprensión de la problemática, pero tampoco la necesito. La certidumbre, ¿no? Que está muy ligada también al control y al saber. Oye, pero esto irá a funcionar. Yo no estoy controlando las cosas y si no funciona, no, tenemos que renunciar a la certidumbre
Si uno se apega al modelo, lo peor que puede ocurrir, si uno se apega al enfoque de soluciones, es que no haya cambios. Eso es lo peor que puede ocurrir. Daño no va a haber, ¿no? Yo siempre digo, el daño que el terapeuta puede hacer es si se sale del enfoque de soluciones y empieza a usar otras cosas tomadas de por aquí o de por allá, ¿no? Entonces, tenemos que renunciar a la certidumbre, al querer saber qué está pasando. La responsabilidad, igual. Nosotros somos responsables de aplicar bien el procedimiento, ¿no? De comprenderlo, de crear las condiciones. No somos responsables de los resultados, ¿sí? Entonces nosotros no podemos medir nuestra eficacia y nuestra eficiencia como terapeutas porque la persona logró lo que tenía que lograr. De hecho, se va a ir antes de que nosotros sepamos si logró lo que tenía que lograr. Las personas generalmente se van de la terapia, ya no la sienten necesaria, cuando se sienten encaminados. No se van, la mayoría, cuando ya llegaron, ¿sí? Por eso es que nosotros no distinguimos resultados de proceso. Las soluciones no son un resultado, las soluciones son un proceso, ¿ok? ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen algún comentario que quieran hacer o seguimos nomás. Me, me, me dio por preguntarle algo. Sí, Usted en un caso, ahí anoté las preguntas. Usted en un caso dijo que, o sea, mi pregunta sería, ¿qué pasaría si el paciente no tiene ganas de trabajar? Como usted dijo, bueno, no vas, y dijo un ejemplo de parte de la tía, no, porque no tiene ganas de hacer este proceso. Y en ese caso se buscaría la forma de que el paciente note que tiene que trabajar con ese problema que tiene, o solamente se lo deja procesar solo. muy bien, muy buena tu pregunta. Sí, de hecho, en la versión tradicional de este enfoque se habla de tres tipos de relación, ¿ya? Antes se decía tres tipos de cliente, pero era una forma un poco errónea de expresarlo porque se llegaba a creer que era condición del cliente o del consultante. No, son tres tipos de relación. El primero se llama relación o cliente en relación de comprador. O sea, la persona que dice, tengo un problema, quiero trabajarlo, quiero que me ayudes. Le llaman comprador porque quiere comprar entre comillas la terapia. Es el tipo de cliente que todo el mundo quisiera tener, ¿no? La persona motivada, etcétera. Luego tenemos al cliente en una relación visitante o no comprador, que es el que tú mencionas. Estoy aquí básicamente porque me han obligado, ¿no? Mi esposa me ha dicho que si no vengo a terapia, a controlar mi supuesto alcoholismo, me deja. O mi jefe me ha dicho que si no vengo a terapia, pues me bota del trabajo. O el juez me ha dicho que si no vengo a terapia, pues me suspenden la prisión, ¿cómo es? Ambulatoria, como se le llame, y me meten adentro a la cárcel. No, pero yo problemas no tengo. ¿Mm? Ese es el que tú mencionas. Y el tercero es el demandante. El que viene a la terapia considera que hay un problema, pero cree que no depende de él resolverlo. Bueno, yo vengo aquí a consulta porque tengo un hijo que se dedica pues a fumar marihuana todo el santo día. Él no quiere venir aquí, pero yo quisiera que usted lo ayude. ¿Ya? Se lo voy a traer así con engaños, le voy a decir que es para mí, pero después yo salgo y usted con esas habilidades que tienen los psicólogos, ¿no? Para convencer a los que no quieren ser convencidos, usted me lo palabrea bonito, ¿sí? Me lo convence para que se quede en la terapia. Ese es el demandante, ¿ok? Bueno, en el caso del no visitante, perdón, el visitante, el no comprador, el que no quiere estar allí, pero dice, bueno, me obligaron. Sí, efectivamente, nosotros no lo vamos a convencer. Nosotros, para empezar, vamos a respetar su postura. Le vamos a preguntar si más allá de la razón por la cual lo han enviado, hay otra razón que él quiera tratar, otro tema que él quiera tratar.
De repente para ti, claro, fumar marihuana no es un problema, tu mamá te ha obligado porque dice que te va a desheredar o te va a botar de la casa si sigues fumando marihuana. Yo lo entiendo, pero ¿hay algo más que quieras tratar que no sea la marihuana necesariamente? Si te dicen no, pues bien. Si te dice sí, pues nos vamos por el tema que él quiere tratar. No trataremos el tema de la marihuana, al menos por ahora, pero trataremos el que él plantea. También hay otra posibilidad que yo uso mucho cuando llegan estos casos, ¿no? Le digo, bueno, entonces tú consideras que no tienes ningún problema. No, no tengo ningún problema. Bueno, en eso me permito discrepar un poquito, ¿ya? Yo creo que sí tienes un problema que no has visto. ¿Cuál? Que tu mamá, que parece ser que tiene mucho peso e influencia sobre ti, cree que tienes un problema. Si tu mamá, que te ha mandado aquí bajo amenaza de botarte de la casa, ve que no vuelves o me llama para ver cómo estás, yo no le voy a mentir. Le diré, bueno, vino, me dijo que no tenía nada y ya no quiere venir. ¿Qué crees que pase? Bueno, sí, de repente tienes razón, ¿no? La vieja se va a poner a fastidiar, que esto, que lo otro. ¿Eso es un problema o no es un problema? Bueno, sí, es un problema. ¿Tú quieres que hagamos algo con eso? ¿Quieres pensarlo o mejor lo dejamos ahí? Y a ver qué dice, ¿sí? Pero en ningún caso vamos a estar, oye, pero toma conciencia, date cuenta, estás en negación, que esto, que el otro. No. Nosotros, por, por cuestión ética y por cuestión estratégica, vamos por detrás del cliente, no vamos por delante jalando las riendas, vamos por detrás, ¿sí? Como, no es, como estamos hablando de que no es nuestra responsabilidad la vida de la persona es responsable de su propia vida, pues tal vez esta persona tiene que pasar por algún proceso más, todavía está verde, por decirlo así, y tal vez necesita darse unos cuantos golpes contra la vida para tal vez querer hacer algo al respecto. O quién sabe, pues de repente es verdad, fuma su marihuana y no hay ningún problema, ¿no? El problema es la mamá de repente, el problema sería más bien trabajar con la mamá para que deje de preocuparse. No sé, hay formas de verlo, pero presiones no. ¿Ya? ¿Alguna otra cosita? ¿Seguimos? Bueno, estas son propuestas de Evan George, que es uno de los terapeutas de este enfoque. Bueno, hablemos de los fundadores. Tenemos a Steve DeChaser, que es el señor de la barba. Él nació en 1940 y nos dejó en el 2005 de una manera intempestiva cuando estaba a punto de dar un entrenamiento en Alemania, me parece. In Soo Kim Berg, ella nació en Corea en 1934 y se fue más o menos año y medio después que Steve. Ambos eran esposos. Curiosamente, The Chaser era saxofonista, tenía una licenciatura en artes y después le dio por estudiar trabajo social. Y es así como entra en contacto con la terapia, ¿no? Insu Kimber estaba estudiando farmacia porque tenía en Corea su familia, parece que tenía una empresa farmacéutica, la mandaron a Estados Unidos a perfeccionarse, pero después se dio cuenta, ¿no? Cuentan por ahí en un libro, cuando se enteró que en Estados Unidos no era obligatorio estudiar lo que tus padres quieren, parece que ella estaba estudiando lo que sus padres querían, cambió automáticamente a trabajo social. Eh, y bueno, en el MRI de Palo Alto, en este sitio donde se hacía la terapia estratégica, se conocen, se enamoran y un par de años después, allá por 1979, se mudan a Milwaukee, a la ciudad de origen de The Chaser, para fundar una especie de MRI de Milwaukee, ¿no? Del medio oeste. Pero empezaron poco a poco a salirse de la línea del MRI, empezaron a implementar cosas y en más o menos 2 o 3 años ya no hacían terapia del MRI y tuvieron que elegir un nombre y le pusieron, bueno, terapia centrada en soluciones, ¿no? Eh, este es el esquema que The Chaser menciona. Bueno, no sé si tengo el libro aquí, creo que no.
¿Cuál es el esquema, digamos, la línea de pensamiento, el diagrama de flujo, para ver qué cosa es lo que los terapeutas pueden hacer? Sí, se colgó. Ahí volvió, el esquema por lo menos está. Se cortó un poquito, César. Bueno, eso es cierto, ¿no? Eh, ella fue la de varias ideas, digamos. Eh, Él siempre se vio a sí mismo como, bueno, y los demás también lo veían como parco. En cambio, Insu era mucho más dulce, más, tenía más llegada con las personas, ¿no? Bueno, estoy compartiendo las imágenes desde una computadora y hablando desde la otra porque si no, nos Se vamos ve bien, ¿eh? Se ve primera sesión y se ve bien la imagen, así que bien. Bueno, entonces, la persona puede llegar a la consulta con una queja, pero tenemos que convertir esta queja en algo trabajable, ¿no? Que sea trabajable implica, para empezar, que dependa de él hacer algo al respecto, ¿ok? Eh, que no sea algo abstracto, que sea algo descrito en términos operacionales. En eso todavía, en la versión 1.0, se parecían un poquito a la forma como trabajaban los del MRI, ¿no? ¿A quién le pasa qué cosa hacen, qué contexto, cuánto tiempo dura, quiénes participan, cómo es específicamente la interacción? Es la construcción de un problema trabajable. A veces habían personas que no podían describir eso, o como ya les dije, decían no tengo ningún problema, o el problema es de otra persona, ¿no? Si es que era posible construir un problema, entonces tratar de establecer objetivos, la meta a la cual se pretendía llegar. En estos casos, los objetivos tenían que ser descritos siguiendo 7 características que en el libro de Insu y Scott Miller, de Trabajando con el problema del alcohol, se menciona con claridad, ¿no? Por ejemplo, que los objetivos estén en positivo, nada de quiero dejar de estar triste o ya no me quiero drogar, no, sino en positivo. En lugar de eso, ¿qué quieres conseguir? Que dependan de la persona, eh, que sean concretos, descritos en términos de conducta más que de emoción o de sentimiento, eh, que requieran un pequeño esfuerzo para la persona, no un gran esfuerzo, o sea, que sean alcanzables, en otras palabras, este, que tengan sentido para la persona, porque a veces hay personas que vienen a plantear problemas muy bien diseñados, pero que tienen sentido para otros, no para ellos, ¿no? O sea, vienen a hacer la voluntad de su mamá, de su pareja, pero no de ellos. Bueno, son más o menos algunas de las características que se tienen que tratar de establecer con esto de los objetivos. Y ahí todavía se usa la palabra objetivos. Después vamos a ver que en la versión 2.0 lo de los objetivos ya no es. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿tenemos un problema concreto? Sí. ¿Tenemos objetivos concretos? Sí. Entonces hay que buscar excepciones. ¿Qué cosas son las excepciones? Bueno, los momentos donde el problema no se presenta pudiendo haberse presentado. Por ejemplo, ¿en qué ocasiones, estando todo el contexto dado para que tú fumes marihuana, no te dio la gana de fumar marihuana? Esa es una excepción, ¿no? Porque la regla sería, cuando estoy en tal circunstancia, generalmente fumo.
Esa es la regla. La excepción a la regla es cuando eso no ocurre, cuando el problema no se presenta. ¿Sí? Ahora, también es una excepción cuando se presenta aquello que la persona quiere lograr. ¿Mm? Si la persona te dice, lo que quiero lograr es ser más productivo en mi trabajo, ¿en qué ocasiones recientemente tú has sentido que has sido o has percibido que has sido productivo? Eso también sería una excepción. ¿Ok? Entonces, la excepción es o la ausencia del problema o la presencia, aunque sea parcial, del objetivo ya realizado. Si es que esto se da, entonces tenemos que describir esos momentos. O sea, esas excepciones tienen que ser descritas, desempacadas, tienen que ser narradas con todo lujo de detalles. ¿Ok? O sea, establecer, por ejemplo, las diferencias con las situaciones habituales donde el problema se presenta. Cuando esta excepción ocurrió, ¿qué fue diferente? ¿Qué fue diferente? ¿Qué hiciste diferente? ¿Qué efectos diferentes tuvo en tu vida? ¿Qué diferencia significó para ti que ocurriera tal cosa, ¿no? O que el problema no se presentara. ¿Ok? Y luego se hace una prescripción. ¿Qué es lo que se va a prescribir? Pues lo que le está funcionando a la persona. O sea, en otras palabras, la persona nos va a decir, como decimos aquí en el Perú, nos va a soplar lo que tenemos que sugerirle. No nos vamos a sacar la sugerencia de la manga, no nos vamos a sacar la sugerencia de un manual o de nuestra gran experticia, sino simplemente vamos a seguir el principio de este enfoque que dice, si algo te sirve, síguelo haciendo. ¿Sí? De hecho, si las personas sin nuestra ayuda se dieran cuenta de que hay ocasiones donde hacen las cosas bien, le prestaran atención a eso y decidieran seguir haciendo eso, no tendrían necesidad de ir a terapia. Pero como generalmente el problema es el que se impone, estas excepciones pasan desapercibidas. Y lo que hicieron para lograrlas, peor todavía, más desapercibidas. Por eso necesitan un terapeuta que se los haga ver. Muy bien. Entonces, luego de la prescripción, se espera tener una sesión 2, ¿no? Porque lo que les estoy explicando es de la sesión 1. Muy bien. En caso de que no hayan excepciones, pues vamos a buscar soluciones hipotéticas, ¿no? ¿Qué cosas son soluciones hipotéticas? Por ejemplo, lo que llamamos la pregunta del milagro. Imagínate que ocurre un milagro durante la noche, mientras tú estás durmiendo, y el problema que te trajo aquí se resolvió por completo y sin esfuerzo de tu parte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo empezarías a darte cuenta que ese milagro ocurrió? ¿Ok? Si tenemos esa descripción del milagro, que nos lo va a dar la persona, nosotros no se lo vamos a sugerir, luego vamos a buscar si es que algo de ese milagro ya está ocurriendo. O sea, es como buscar excepciones, pero por otro camino, por el camino de los milagros hipotéticos. ¿Ok? Y en caso de encontrar que ese milagro ya viene ocurriendo en alguna medida, pues le vamos a prescribir que siga haciendo más de lo mismo. ¿Sí? En caso de que no hayan soluciones hipotéticas, pues entonces puede ser que esas soluciones sean confusas o que se mantengan dentro de un marco muy general, ¿no? Sí, es que tengo problemas existenciales, tengo problemas en la vida, tengo problemas de autoestima, no me quiero a mí mismo. Son descripciones muy generales de un problema o de las soluciones también, ¿no? Bueno, sí, a veces, ¿no? Yo podría, mi solución sería encontrarle un significado a mi existencia, dejar de sufrir. Hay personas que tienen dificultades para aterrizar las cosas, ¿ah? ¿No? Los que les gusta mucho la pseudofilosofía, ¿no? Darle demasiado al pensamiento improductivo, son los que tienen dificultades para aterrizar. Y encima yo creo que ellos piensan que a nosotros los psicólogos nos encanta que sean así.
¿no? Que se vayan por las ramas y las abstracciones y las hipótesis, ¿no? Entonces, estas personas, cuando tú les preguntas, ¿pero qué quieres conseguir? Ya te dije, quiero ser feliz. Sí, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo te imaginas siendo feliz? Pues siendo feliz, pues sintiendo, viviendo mi vida plenamente. ¿Y cómo sería vivir tu vida plenamente? Dame un ejemplo. Pues siendo feliz. Se están ahí dándole vueltas y vueltas a lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay pues soluciones hipotéticas, son confusas, se mantienen en el marco global o no son concretas, que es casi lo mismo. Entonces allí tenemos algunas alternativas. Por ejemplo, si tenemos ese tipo de personas al frente, podemos dar lo que se llama tarea de fórmula de la primera sesión. La tarea de fórmula es una tarea estándar que se le da a las personas, a algunas personas, independientemente del problema que tengan. Consiste en lo siguiente, decirle, mira, desde ahora hasta la próxima vez que nos veamos, quisiera que tú tomes nota de todo aquello que tú quieres mantener en tu vida. No de lo que quieres cambiar, sino de lo que quieres mantener. Es decir, quiero que tomes nota de manera así profusa, ¿no? Detallada, de todo aquello que funciona bien en tu vida y que me traigas esa lista. Entonces, es una invitación a cambiar el enfoque de la persona. La persona, en lugar de estar nuevamente anotando con detalle los días en que sufrió, la magnitud en la que sufrió, la cantidad de obsesiones y compulsiones que tuvo, más bien va a pensar, aunque sea por un rato, aquello que sí está bien en su vida. ¿Sí? De construir el marco es tratar de encontrar un significado diferente, ¿no? Es como, por ejemplo, un reencuadre, ¿no? Ayudar a que la persona pueda atribuir a su situación problemática un significado distinto al que ellos le atribuyen. Los terapeutas del MRI eran expertos en esto, ¿no? En el reencuadre, la redefinición del problema. Y bueno, la deconstrucción del problema es ayudar a la persona con mucho más detalle a encontrar mejorías donde parece que no las encuentra. Como por ejemplo, alguien que viene y te dice, es que estoy sumamente deprimido, estoy sumamente descuidado, etcétera, pero de repente en ese momento no se le nota ni deprimido ni descuidado, de repente está mostrando un buen ánimo en su cara, está hablando fluidamente y parece estar más o menos acicalado o acicalada. Entonces nosotros podríamos hacerle ver, en este momento tú dirías que te sientes así como me estás describiendo. Bueno, en este momento exactamente no. Ah, no. ¿Y por qué? ¿Qué es diferente ahorita de las otras veces donde te sientes deprimido y derrotado? Bueno, es que hoy día sí, no sé por qué, me levanté con ganas, tal vez será porque iba a venir a verte, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, sea por la razón que sea, ¿cómo te las arreglaste, ¿Cómo hiciste para estar hoy día aquí así como estás y no como has estado en los otros días? Si quisieras mañana estar como estás hoy, ¿qué cosa de lo que has hecho hoy tendrías que hacer mañana nuevamente para poder estar igual? Lo ponemos a pensar en lo que funciona. Lo sacamos un poquito, ¿no? De estarle dando vueltas al asunto del problema y empezamos a ponerlos a pensar no en cosas positivas, en abstracto, sino en lo que están haciendo bien ellos. Porque si se dan cuenta, en ningún momento le vamos a decir lo que tienen que hacer. Simplemente vamos a preguntar lo que están haciendo bien, porque ellos no se dan cuenta. Y no se dan cuenta porque no puedan, simplemente porque no se les ha ocurrido mirar ahí. Y César, Sí, también lo que vos decís es importante porque a la vez se produce una movilización de la certeza de esto siempre fue así, ¿no? O sea, pones un signo de pregunta en ese siempre fue así. O sea, a mí siempre me cagaron toda la vida. Esas certezas discursivas que sentencian, digamos, supuestamente una rigidez, ahí encontrás un punto de movilización también, ¿no? exacto, exacto.
Claro, esa es una forma también de construir desde adentro, ¿no? Porque cuando empiezan a darse cuenta que no siempre han estado, como tú dices, cagados, que ahora al menos no lo están, entonces esa historia dominante, esa historia del problema empieza a mostrar sus posturas. Por eso decíamos que no hay problema perfecto, pues. ¿Ya? Bueno, a ver si sigue más algo aquí. Ah, ya. En caso de que no se haya podido construir un problema, los famosos visitantes, los que vienen aquí porque los obligaron, bueno, simplemente los felicitamos por haber venido, les agradecemos por haber venido, por haberse tomado el tiempo de venir y regresamos al primer paso, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿hay algo más que quieras tratar? No. Ah, bueno, gracias, chao. ¿No? Estoy a tu disposición cuando tú quieras venir, pero no le damos ninguna sugerencia, no le damos una nueva cita y dejamos la pelota en su cancha. Si quieren la juegan, si quieren no la juegan. ¿Sí? Obviamente esto va a variar en función a dónde ustedes estén trabajando, ¿no? Porque si están tratando de aplicar esto en un centro de salud donde le dicen, no, 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 tú tienes que citar como dé lugar. Aquí el protocolo dice por lo menos 6 sesiones. Bueno, ya tendrán que inventarse qué hacen o cambiar de enfoque de repente, no sé, pero los que tenemos la libertad de trabajar en consulta privada, pues nos podemos dar el lujo de decirle, bueno, simplemente ven cuando tú quieras y ya está. Si es que quieres y si no quieres, pues no vengas. ¿Sí? Segunda sesión y las que vienen después. Bueno, ¿cómo comenzamos? Llueva o truene, no importa cómo haya sido la sesión anterior. Si la persona vuelve, lo primero que le vamos a preguntar no es ¿cómo estás? No, sino ¿qué ha ido mejor, aunque sea mínimamente, desde la sesión anterior? Tú no le preguntas por cómo está, cómo se siente, nada de eso, porque te va a responder muy probablemente mal, ahí, dándole. ¿Qué te voy a decir? No, es una mala pregunta. La pregunta es, cuéntame, ¿qué pequeñas mejorías has notado? ¿Qué pequeños avances has notado desde la vez anterior que conversamos? ¿Ok? Si la persona va mejor, vamos a preguntarle por las diferencias y los cambios, ¿no? Los cambios que percibe. Vamos a tratar de establecer un antes y un después. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Ok? Bueno, ¿y cómo se las ha arreglado para generar esos cambios? Porque los cambios, como creo que a estas alturas de repente ya se están notando, no es por nuestras técnicas que la persona se lleva a su casa, sino porque la persona ha detectado lo que es capaz de hacer y por consiguiente lo sigue haciendo. Entonces allí podríamos conversar con ella y con esa persona y preguntarle, bueno, ¿ya lograste lo que querías lograr o estás en proceso de? ¿Sí? Si te dice que todavía no ha logrado todo, que todavía quedan algunas cosas que quiere ir consiguiendo, pues entonces le vamos a prescribir más de lo que funciona. O sea, de lo que esa persona está logrando, ¿sí? Y vamos a invitarlo para una tercera sesión. Si es que considera que ya están dados los objetivos, o por lo menos está en proceso de lograrlo por su propia cuenta, que ya no necesita de nuestra tutela, pues entonces se acabó. ¿Ok? La terapia termina ahí. ¿Ya? Ahora, si es que la persona no está mejor, te dice, no, no estoy mejor. Puede ser que te diga estoy igual o puede que te diga estoy peor. ¿Ok? Entonces, sería importante, a ver, todavía no aparece. Sí me ven y me escuchan, ¿verdad? Ya. Sí, Está César, te demorado. escuchamos bien. Bueno, por suerte puedo también ver lo que estoy proyectando. Bueno, ya aparecerá.
si la persona te dice que no ha mejorado, entonces vamos a ver si es que es necesario reformular el problema. Tal vez aquel problema del cual partimos puede que no haya sido el adecuado y puede que tal vez los objetivos que nos planteamos tampoco hayan sido los adecuados. De repente hay cosas previas que tratar o cosas previas que conseguir, ¿sí? O puede que esté mal planteado el problema, ¿no? Sí, ahora no quiere... Ah, ya. Bueno, ahí está. Reformular el problema, verificar la ejecución de la tarea también puede ser, ¿no? La tarea o la sugerencia que se le dio puede que la persona no la haya hecho. Por esa razón, de repente, tampoco hay avances percibidos, ¿sí? Si es que sí hizo la tarea, pero aún así no percibe mejorías, nuevamente hay que deconstruir el modelo del problema, ¿no? O sea, hacer ver o preguntar, ¿sí? Si es que, bueno, más que preguntar es ver con lupa si es que hay cambios donde la persona dice que no los hay. Por ejemplo, tú dices que estás igual o estás peor que la sesión anterior. Dime, ¿qué ha mejorado en tu vida familiar? Entonces la persona se pone a pensar, bueno, en realidad sí hay algunos avances en mi vida familiar. A ver, cuéntame cuáles son. ¿Ok? Entonces, esa persona que nos dijo al comienzo que nada había mejorado, cuando se pone a observar fragmentadamente en cada clúster de su vida, por decirlo así, en cada área de su vida, empieza a encontrar que sí. Bueno, mira, todavía en mi casa no me siento bien, pero en el trabajo sí ya me siento un poco más cómodo. Bueno, entonces sí hay una mejoría. Al comienzo nos dijo que no. O podríamos preguntarle, en la relación con tus amigos, ¿qué cosa ha mejorado? O en tu vida sentimental, ¿qué cosa ha mejorado? ¿No? O también podemos preguntarle día por día. Así que hoy no te sientes bien. No. Bueno, ayer ¿cómo estabas? No, igual, tampoco me sentía bien. Anteayer ¿cómo estabas? Ahí más o menos. A ver, cuéntame, qué fue lo que pasó anteayer que te hizo pensar más o menos en lugar de estar mal? Nuevamente, buscando fragmentar por fragmentos, ¿no? Por áreas, por cucharadas, empezamos a encontrar mejorías donde dice que no las hay. Esa es una opción que tenemos, ¿no? Bueno, esto ha sido de alguna ayuda, ¿sí? Entonces, podemos darle una tarea con elementos aleatorios. Por ejemplo, lo que se conoce como la tarea de el pronóstico, ¿no? ¿Sí? Pronosticar. Quisiera pedirte que todas las noches tú hagas una especie de pronóstico si mañana, por ejemplo, vas a tener el problema o no. Y el día de mañana en la noche vas a evaluar si tu pronóstico se cumplió y por qué. Y nuevamente haces un pronóstico de si pasado mañana vas a tener el problema o no. Y nuevamente pasado mañana en la noche vuelves a evaluar si se cumplió tu pronóstico y por qué. Y así, cada noche durante 1 o 2 semanas, hace esa especie de pronóstico y en la noche siguiente ves si se cumplió o no se cumplió. Es una forma indirecta de que las personas empiecen a darse cuenta de qué cosa les ayuda a estar bien y qué cosa les ayuda a seguir con la dificultad. ¿Sí? Bien. Bueno, en algunos casos, si ni con esas funciona, tenemos que echar mano a otro modelo, ¿no? Y el modelo que generalmente echamos mano es el del MRI. Es como decir, volver a las raíces, ¿sí? Pedir a la persona que nos describa exactamente lo que ha estado haciendo para resolver la dificultad y a partir de allí pedirle que haga lo contrario. Bueno, suena más fácil de decir que de hacer, pero no deja de ser interesante. Aunque llegar hasta ese punto de decir, bueno, temporalmente por esta sesión, ya no voy a seguir con una intervención centrada en soluciones,
sino una intervención centrada en el problema, es algo que generalmente yo no hago porque no es necesario. Pero hay que tenerlo ahí como paracaídas de emergencia, ¿no? Ya. Bueno, también tenemos las tareas de observación, como por ejemplo, quisiera que observes qué es lo que pasa cuando superas el problema, ¿sí? O quisiera que observes qué es lo que pasa cuando te sientes bien. Entonces, los mandamos a observar, pero momentos en los que tienen éxito, ¿sí? Y bueno, esto tiene su pequeño truco por ahí, porque cuando tú mandas a observar a alguien, en realidad lo que le estás pidiendo es que vaya y cree esa situación, ¿no? No es que las cosas ocurren nomás, ocurren en cierto modo porque nosotros nos lo, bueno, generamos las condiciones para que se dé. Y cuando uno va con la idea de, a ver, tengo que observar cuando las cosas me van bien, como que va creando esas condiciones para que las cosas le vayan bien. Muy bien, no sé si hay algo más aquí. Ah, ok. Ahora, para que no me gane el tiempo, porque sí quisiera hablar de la versión 2.0, vamos a hablar del Instituto Brief. El Instituto Brief queda en Londres. Esto fue porque D. Chaser e In Zuckerberg empezaron a ir a Londres. Bueno, viajaron. Los últimos años de su vida se la pasaban más fuera de Estados Unidos que dentro. Por eso es que D. Chaser muere en Alemania, ¿no? Y un lugar al que iban con frecuencia es a Inglaterra y específicamente a Londres. Los invitaban a este centro que estaba regentado por terapeutas, trabajadores sociales, ¿no? Y bueno, ellos empiezan a implementar la terapia de soluciones y empiezan a hacerle algunos cambios. Empiezan a hacerle algunos cambios. Aquí tenemos a algunos terapeutas, por ejemplo, este señor que está ahí es Chris Ison. Tenemos a Harvey Ratner, Evan George y Elliot Cooney. Bueno, Elliot Cooney es norteamericano, los otros tres son ingleses y la señorita que está ahí no sé quién es, pero salió en la foto, ¿no? Ellos son los que han, digamos, se los han encargado de evolucionar, llevar un poquito más allá el modelo original. Bien. A ver, ahorita va a aparecer, espero. Se ha quedado medio congelada la imagen. Sí, ya quedó congelada, no sé por qué. Mientras tanto, algo de curiosidad nada más, César. Helio es uno de los primeros de color que aparece, ¿no? Porque yo no tengo ningún registro de otro referente en las posmodernas en general y en las terapias centradas en las soluciones. ¿Puede ser? Sí, yo tampoco conozco a otro señor de color que haga terapia. Ahora que lo dices, en realidad no conozco ninguno de color que haga terapia en ningún enfoque Mirá vos. conocido, ¿no? Sí, Conocido, claro, sí, conocido. sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Oye, qué raro, nunca lo había pensado, pero tienes razón, sí. Bueno, Elliot, ya. Sí, ahí tenemos una diferencia. Una diferencia que hace la diferencia. Bueno, Chris Ipson propuso esta metáfora, ¿ya? La galería de arte centrada en soluciones, que es como este esquema que hemos visto, o los esquemas que hemos visto anteriormente, pero muchísimo más simplificado, ¿sí? Entonces, tú entras a esta galería de arte, entre comillas, o sea, en la terapia, a través de la boletería, ¿no? Entonces, tú comienzas la sesión ya no preguntando por el problema, hacer un problema trabajable, objetivos, etcétera. No, ya eso ya no es, ya no se hace. ¿Qué es lo que haces? Una vez que, bueno, te presentas con la persona, ¿no? Soy César Vázquez, mucho gusto, toma asiento, ¿cuál es tu nombre? Fulano y tal. Ah, muy bien, listo. Bueno, vamos a comenzar. Comienzas con esta pregunta. ¿Cuáles son tus mejores esperanzas para el trabajo que vamos a realizar juntos?
¿Sí? ¿Cuáles son tus mejores esperanzas para el trabajo que vamos a realizar juntos? Y bueno, uno tiene que escuchar cuáles son sus mejores esperanzas. Si la persona te dice, quiero volver a ser una persona productiva, entonces uno podría preguntarle, si es que esta terapia, si es que este trabajo que vamos a hacer te ayuda a que tú empieces a sentirte y a verte cada vez más productivo, ¿dirías que estamos teniendo éxito? ¿Dirías que estamos teniendo éxito? Si la persona te dice que sí, entonces ya tenemos lo que se conoce como un proyecto conjunto de trabajo, un proyecto común entre el consultante y nosotros. ¿Ok? Ese sería, ese sería el momento, bueno, sí, ese sería el momento donde el taxista metafórico enciende su taxi, lo echa a andar. ¿Ya? Una vez que tenemos esa parte hecha, las mejores esperanzas y el proyecto conjunto de trabajo, pasamos a la siguiente sala, que se conoce como la galería del futuro preferido. ¿Sí? Entonces, ahora ya no se habla de objetivos, porque objetivos tiene una connotación que no les gusta mucho a los ingleses, ¿no? Que es logro, éxito. ¿Se logró? No se logró. ¿Se logró? No se logró. Los objetivos se tienen que lograr. ¿Sí? En cambio, hablar de futuro preferido ya no tiene esa connotación de éxito o fracaso, de logro o no logro, sino algo en proceso continuo de construcción. Futuro preferido. ¿Sí? Entonces uno podría decirle, por ejemplo, puede usar la pregunta del milagro, aunque en el modelo 2 la pregunta del milagro se usa cada vez menos. Ellos prefieren usar lo que llaman la pregunta del día siguiente. Imagínate que mañana ya está realizado tu futuro preferido, todo eso que tú quieres conseguir. ¿Cómo te vas a ir dando cuenta de eso? ¿Qué es lo primero que harías diferente? ¿No? Y vamos a ir preguntando todo lo que se pueda, obsesivamente, para ir llenando esa galería con fotos del futuro preferido. Imagínense que es una galería fotográfica, ¿no? Fotos, 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 imágenes, descripciones. La terapia de soluciones en la versión 2.0 es muchísimo más descriptiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo te vería haciendo mañana si es que tus mejores esperanzas se hacen realidad? ¿Qué es lo primero que harías? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? La pregunta ¿y qué más? Es una pregunta muy querida en el enfoque. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que la persona nos siga soltando lo del futuro preferido. ¿Ok? Todo lo que se pueda. Una cosa importante para que nosotros nos podamos mantener por detrás del consultante y no por delante es que nuestra siguiente pregunta incluya parte de la respuesta que nos acaban de dar. Si, por ejemplo, la persona dice, lo primero que yo notaría es que me levanto a las 6 de la mañana, ya no como ahora hago que me levanto a las 9, 10 de la mañana, ¿no? Entonces tú le podrías preguntar, ok, te levantas a las 6 de la mañana, ¿qué más? Bueno, voy y tomo una ducha porque ahora me estoy bañando una vez a la semana. Muy bien, tomas una ducha. ¿Qué más? Bueno, me preparo un café. Te preparas un café. ¿Qué más? Y así. Y le puedes agregar otras preguntas aparte del qué más. ¿Quién va a ser la primera persona que va a notar eso? ¿Cómo va a responder cuando note esos cambios que me estás describiendo? ¿Sí? ¿Qué diferencia va a hacer en tu vida que tú puedas estar haciendo esto y esto y esto y lo demás acá? ¿Y qué más? Y así. Hasta que tú sientas que la persona ya no tiene nada más que decirte, entonces pasas a la otra galería, ¿no? Que esta es la galería de los momentos, o la galería de los momentos de éxito también, ¿no? Que son imágenes del pasado y del presente que se conectan con el futuro preferido. ¿En qué momentos, ¿no? De estos días o en estas semanas, esto que tú me dices que quieres lograr, ya lo has venido logrando?
Entonces nos vamos a dar cuenta que la persona, eso que nos ha descrito como el futuro que quisiera alcanzar, en realidad en alguna medida ya es parte de su presente. ¿Sí? Y le vamos a preguntar que nos cuente los detalles y cómo lo ha logrado. La idea de preguntar cómo es que ha logrado que esas cosas que quiere construir para el futuro ya las está teniendo en el presente, es para que la persona lo pueda repetir, ¿no? Cuando una persona sabe cómo es que hizo algo, lo puede seguir haciendo. Si te cuenta, bueno, sí, hay ocasiones donde me siento muy bien y me levanto temprano y todo lo demás, ¿cómo lo consigues? No sé, simplemente pasa. Eso no es replicable. Tenemos que ingeniárnoslas en que la persona pueda descubrir cómo es que hace las cosas que hace bien. ¿Ok? Bueno, después podemos pasar a la tienda de regalos. Ustedes saben que en las galerías y en los museos siempre hay, ¿no?, alguna tiendecita donde te venden recuerdos, souvenirs. Y allí podemos, por ejemplo, medir de 0 a 10, donde 10 significa que tu futuro preferido está completamente realizado y 0 es que estás bastante lejos de eso. ¿En cuánto estás ahorita? Ah, estoy en 5. Ok, estás en 5, muy bien. Cuando estés empezando a moverte hacia el 6, ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo te vas a percatar que ya no estás en 5, sino que ya te mueves hacia el 6? ¿Qué cosas que aún no haces vas a empezar a hacer? Es una invitación a imaginar un pasito más, ¿no? Un puntito más, ¿ok? Entonces, allí, en lugar de dar sugerencias, tareas, como se hacía en el modelo 1.0, en la versión 1.0, aquí básicamente el terapeuta se limita a hacer un resumen apreciativo, es decir, un resumen resaltando las cosas importantes de la persona, las cosas que, los esfuerzos que ha hecho, los éxitos que ha hecho. Y luego tenemos dos opciones, creo yo. La primera es decirle, simplemente sería muy útil si es que tú puedes, desde ahora hasta la próxima vez que nos veamos, en caso de que quieras que tengamos otra sesión, ¿no? Que nos digas, o que, perdón, que vayas notando en qué ocasiones es que estás pasando de 5 a 6. ¿Sí? Esta puede ser una posibilidad de sugerencia muy genérica. Y la otra es lo que Evan George llama la advertencia benévola. ¿Sí? ¿En qué consiste la advertencia benévola? Decirle, ¿no? Mira, nuevamente, si en caso de que tengamos una nueva sesión, porque eso depende de ti, lo primero que yo te voy a preguntar es por las pequeñas mejorías que tú has notado. ¿Ya? Así que si puedes prestar atención a esas pequeñas mejorías, vas a poder responderme la pregunta. Es una advertencia benévola, ¿no? ¿Sí? Y listo. No más. Sí, César, sí. te consulto, decime, no sé, no quiero simplificar, pero digo como un punto nodular. Puede ser que entre el punto 1 y el punto 0, el primero y el segundo modelo, por decir así, que son de la misma dinámica, la primacía de la acción sería un punto nodular, que están los dos, y lo positivo que están los dos. Ahora, en esta segunda versión, es como que hay un trabajo más de llevar a la visualización y también, digamos, esto de como de elementos de acción hacia esa visualización, digamos, ¿no? Claro. Por eso, como tú le llamas visualización, ellos prefieren llamarle que se ha vuelto más descriptiva. Más Claro, que pero prescriptiva, digo, sí, descriptiva. yo decía por esto, como una lógica de la ficción, como una lógica de ficcionar futuros no vistos, que uno le acompaña para que lo pueda, digo yo, visualizar y de ahí describir, porque me parece que las dos cosas se hacen, pero primero se logra que visualice para poder describirlo, y lo describe él, el cliente, no el terapeuta. Sí, sí, sí. De hecho, sí, todo lo hace el cliente, no el terapeuta. El terapeuta solo pregunta y pregunta, insisto,
desde atrás, hasta en la forma de preguntar, ¿no? Por eso es que yo pregunto tomando en consideración la respuesta previa. Haciendo eso, no es posible que yo me mande a preguntar lo que a mí me da curiosidad, sino yo me mantengo en la línea de lo que al cliente le interesa, lo que él quiere escribir, ¿sí? Y bueno, cambiando, por ejemplo, las descripciones que nos dan en negativo, le preguntamos, bueno, en lugar de eso, ¿qué va a ocurrir? Para que las escriba en positivo. Y cuando nos da una descripción muy abstracta, le vamos a preguntar en concreto cuáles van a ser las primeras señales de que eso empieza a ocurrir, para que lo aterrice, ¿no? En términos descriptivos. Entonces, como se darán cuenta, ya no hay tanta flecha, ni tanto momento, ni tantas opciones. La cosa es mucho más sencilla. Esto no ha sido capricho de los ingleses, de los londinenses, sino que lo han ido sometiendo a investigación. Bueno, en realidad también en Milwaukee, el modelo que les hablé hace un rato, ¿no? El diagrama este de flujo, fue también resultado de estar investigando, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué preguntas sirven más? ¿Qué preguntas sirven menos? ¿Qué cosas hay que preguntar? ¿Qué cosas no hay que preguntar? Entonces, los de Brief también han hecho algo por el estilo y ha quedado más o menos así como está. Y es lo que yo vengo haciendo ahora, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé, creo que llevamos en hora y media. Como una Sí. cierta coherencia, digamos, en lo que hace el abordaje, el principio es la acción, y por otro lado, el valor importante de revisar y ver constantemente la práctica, como una Exacto. coherencia en esas dos vertientes, digamos, ¿no? Sí, y centrarse en los recursos de la persona, seguir reconociendo que los recursos, que todas las personas tienen recursos. Yo diría que aquí, esto creo que no lo mencioné, D. Chaser estaba enamorado de la filosofía de Guillermo de Ockham, ¿no? Y Guillermo de Ockham, que era un filósofo del siglo XIV, antes de la peste negra incluso, él le gustaba simplificar las cosas, decía, lo que bien se hace con poco, mal se hace con mucho. Y a esa forma de pensar le llamaban la navaja de Ockham. Bueno, yo creo que los ingleses le han sacado filo a la navaja de Ockham y han cortado una serie de cosas que tal vez pues no eran tan necesarias, ¿no? Y otro filósofo que también ha sido invitado aquí al enfoque sin proponérselo es Wilhelm, ¿cómo es? Wittgenstein, ¿no? Ludwig Wittgenstein, sobre este tema de los juegos de lenguaje y esas cosas, acerca de por qué es bueno hacer juegos de lenguaje centrados en las acciones en lugar de juegos de lenguaje centrados en el problema, que es lo que suelen hacer las terapias convencionales, ¿no? El segundo Sí, Wittgenstein. claro, Viste que hay dos, claro. que él desconoce su primera obra, digamos. Algunos dicen después Claro, del de brote. estudios filosóficos. Bueno, es aquí donde estamos ahora. Claro, como suele ocurrir, los de la vieja guardia a veces miran esto con cierto recelo, pero a mí sí me tiene así medio encandilado esta nueva versión. Eh, yo también soy bastante ocandiano, ¿no? Me gusta andar con mi navaja de Ockham por ahí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión sobre esto, ¿qué les parece? ¿Hace sentido o está muy loco? Si tienen alguna pregunta. Yo quería preguntar algo, pero si puede ser del primer modelo que me quedó dando vueltas, Sí, claro. ¿sí? A mí o Sí, sea, sí. me quedé pensando, no es que no lo entendí, sobre esto de que, bueno, una vez que... Ay, justo está sonando el teléfono a mi casa, no sé si molesta. ¿Se me escucha? Súper. Una vez que se preguntaba si los objetivos estaban cumplidos y en caso de que, digamos, el consultante diga que sí, usted nos decía que ahí terminaba, digamos, era el fin.
Yo quería saber cómo, qué pasaba si el consultante no estaba de acuerdo con que se termine, por ejemplo, o si se podía dar eso. Claro, se puede dar, pero es poco probable, ¿ya? Porque como la terapia es tan breve y está tan centrada en la persona y en sus recursos, que la famosa dependencia terapéutica no tiene mucho pie para desarrollarse. Entonces, claro, hay algunos que quieren, eh, se le puede aceptar, no hay ningún problema, pero también aquí el criterio del terapeuta tiene que estar presente, porque si es una persona que ya viene meses y hace rato que logró lo que quería lograr, pues habría que ver si no está cambiando el sentido de las consultas, ¿no? De no, es que me siento bien, me caes bien, eres como mi pata, mi amigo, mi hermano, mi padre, ya bueno, un ratito, ¿no? La terapia no es para hacer amigos. Entonces, eso se podría poner como tema de debate, pero no sé muy bien en qué contexto podría ocurrir eso, ¿no? Al menos a mí no me pasa, con lo que yo cobro, difícilmente vienen demasiado cuando no lo necesitan, ¿no? Este, también otra opción es irles haciendo cada vez más largas las sesiones, ¿no? Bueno, ya no vengas en 2 semanas, puedes venir en 3, ahora quisiera verte en un mes, y así. Es como irlo, como decimos acá en el Perú, irlo destetando un poco hasta que sienta que ya puede seguir por su cuenta. ¿Mm? Yo sí tengo algunos consultantes que vienen desde hace años, pero a veces desaparecen 6 meses, un año, dos, luego vuelven por otra cosa. Eh, pero no es que estén ahí permanentemente, ¿ah? Por eso yo me permito dudar de la dependencia emocional. Ahora, esto de la dependencia suele estar asociada a una carencia de relaciones en otras áreas de su vida. O sea, yo a eso le llamo el síndrome de la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Si la vida de la persona es un poco desértica, tú vienes a ser como la única Coca-Cola que tienen. Y si están en el desierto muertos de sed, no sueltan su Coca-Cola, pues. Así estén y estén en una lata oxidada, ¿no? Y entonces es muy poco frecuente, ¿ah? Muy poco frecuente. De Pero igual Sí, sí, forma, gracias. por ahí, perdón que me César, en interrumpa. esto de que hoy por hoy hay mucha gente que ya no viene porque está mal, sino hay gente que también ha elegido ir a la terapia para estar mejor o para instrumentar algo de verse desde otro lugar y por eso también puede volver y no necesariamente es porque esté mal o porque haya encontrado otro problema, ¿no? Sí, bueno, ahí como que eso ya parecería más para una especie de coaching, algo así, ¿no? Eh, pero bueno, en mi experiencia, los que no se quieren ir son bien raros. Les subo la tarifa y ya se van corriendo. Perdón, ¿alguien más quería comentar algo, me parece? Yo justo en relación a lo que dijo el profe Ilse, también me hice la misma pregunta, ¿qué pasa de que, bueno, pasa un mes que terminamos con el proceso y justo mi problema es que tengo un nuevo problema, que no tiene nada que ver con el que ya está resuelto, digamos, con el alta que tuve? En ese caso, ¿puedo volver con usted, digamos? Claro, claro. Sí, lo que aquí vemos es, no es que vamos a arreglarle la vida, vamos a reestructurarle la personalidad, entonces hipotéticamente tú ya no tendrías por qué venir porque ya te hemos hecho un overhauling total, ¿no? ¿Sí? Lo que se supone que, por ejemplo, hace el psicoanálisis, ¿no? Si tantos años vas a terapia 3 veces por semana o 4, es para hacerte pues todo una reingeniería desde adentro y supuestamente de ahí en adelante tu vida va a ser feliz, ¿no? Yo no sé si eso es posible, pero acá sí, las personas tienen problemas y las pueden tener varias veces y pueden tener diferentes problemas en su vida y así como uno puede ir al médico varias veces y eso no significa que la medicina no funciona, pues aquí tampoco significa que no puedes recibir a alguien porque quiere tratar otro tema.
O así sea el mismo tema tiempo después también. O incluso el mismo tema en el mismo proceso. Las recaídas existen. Las recaídas existen. Todo eso está, digamos, previsto, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé. ¿Algo ¿Puedo más? hacer ¿Alguna una pregunta? pregunta? Ah, No, metele, Andy, no pasa nada. bueno, rápido. Me pasó que durante que estaba escuchando, digamos, y con las ejemplificaciones y demás, todo el tiempo como se planteaban ejemplos o situaciones que implicaban un cambio. Por más que uno sea visitante, digamos, en algún punto, capaz no quería cambiar ese problema de fumar marihuana, pero capaz la cosa iba por otra rama y algo de eso en algún punto se trabajaba. ¿Y qué pasa, digamos, si un consultante quiere como no cambiar nada y decir, esto pasa en mi vida y quiero aceptarlo, pero ahora que lo digo, pienso que aceptarlo también es un cambio, así que retiro mi respuesta, mi pregunta. No, está bien. No, ok. Claro, como dicen que decía Harry Gulishan, no sé lo que pienso hasta que lo digo. Y claro, diciéndolo, preguntándolo, te diste cuenta de que ya lo sabías, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿algo más? Yo le quería Ilse, preguntar creo que... sobre este mismo ejemplo que usted había mencionado acerca, bueno, de que este jefe, por ejemplo, le manda literalmente a su empleado por este problema que considera que tiene con el alcohol. ¿Qué pasa justamente si se produce esto que usted mencionó, que esa persona no considera eso un problema a tratar, digamos, y qué pasa, digamos, con este jefe, por ejemplo, si usted tiene que elaborar como cierto informe, o sea, como que me imagino que para esas situaciones uno como que vuelve, digamos, a su trabajo, vuelve este jefe con algún informe dado de alta, digamos, como que no hay algún problema. ¿Cómo se manejan en esas situaciones, digamos? Porque como que me quedo ahí, o sea, sé que son distintas perspectivas de la que puede tener el jefe, de la que puede tener, bueno, digamos, este consultante, pero como que me queda ahí colgando la pregunta y no sé, digamos, cómo se manejaría en ese caso. Bueno, no hay que descartar la posibilidad de tener una sesión conjunta con el jefe, la persona que ha derivado, el supuesto consultante y nosotros, ¿no? Y ver, ¿no? Ponernos de acuerdo. O sea, para ti es un problema, para ti esto no es un problema. ¿Qué tendría que pasar para que esta situación deje de ser un problema para los dos? ¿No? ¿Qué es lo que tú necesitas ver en él para decir ya no necesito mandarlo al psicólogo, ¿no? ¿Y qué cosa tú estás dispuesto a ceder, digamos, de lo que él te propone para que no tengas que venir aquí al psicólogo? O sea, una especie de conciliación más o menos, ¿no? Esa puede ser una alternativa, o sea, eso es lo que le llaman algunos construir a partir de la nada. Creo que eso es de Nardone, más bien, pero no importa. En ese sentido, construir una meta que de alguna forma sea sumar, sumar, no, o ganar, ganar, perdón, ganar, ganar. No es que nos vamos a convertir en aliados necesariamente del jefe o en aliados necesariamente del cliente. Ahora, si esa reunión conjunta no se diera, sí tendríamos que decirle al cliente, bueno, mira, es muy probable que tu jefe me llame y es muy probable que me pregunte, no le voy a dar detalles de lo que hemos conversado, pero de en qué dirección van a ir las cosas. Y yo no le puedo mentir. Entonces, yo quiero que tú sepas eso de antemano, porque aunque tú consideres que esto no es necesario para ti, esto es lo que va a pasar. Y yo no sé en qué posición te deja eso, ¿no? Entonces, nosotros confiamos que las personas están en condiciones de tomar decisiones sobre su vida. Tienen que ser tutelados por nosotros, influenciados por nosotros, ¿sí? Y bueno,
con su pan se lo comen, pues, como decimos por acá, ¿no? No se trata tampoco de decir, bueno, no quieres, ya, pues, ¿no? Anda, chócate con la realidad. No, no necesariamente. Pero podemos, como dirían los amigos narrativos, colonizarlos, ¿no? Influenciarlos. Porque si hay algo, la terapia de soluciones es una terapia basada mucho en la esperanza y también en el respeto. Si no creyéramos que las personas son capaces de tomar decisiones, que tienen recursos, etcétera, no tendría sentido lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muchas gracias por la pregunta, por las preguntas. Dos cositas, ¿no? Antes de... Bill O'Halloran no lo nombrás porque ya es ya sería otro enfoque y no un aporte. Ya sería otro enfoque, Bill, porque viste que nombraste este aporte desde cruzando el océano, digamos, ¿no? Eso es, por un lado, te quería consultar sobre eso. Y lo otro es, dentro de tu experiencia y como latinoamericano, no solamente desde este abordaje, sino de todo lo que vos te fuiste nutriendo, ¿cuál te parece que tiene más resonancia con lo nuestro a nivel latinoamericano? Perdón, una parte se entrecortó. ¿Cuál de las terapias? Entre Claro, la terapia de soluciones y lo de Bill O'Hanlon. por un lado, lo de Bill, digamos, te quería consultar si vos lo ves como un desarrollo o ya es otra cosa que se diferencia. Eso por un lado. Lo de la orientada en las posibilidades deja de ser... uy, se cortó. Ay, justo. César, volvé, César. ¿Estás? No te vemos, pero te escuchamos. En realidad, O'Hanlon siempre ha sido una especie de outsider, ¿no? O sea, más que un terapeuta centrado en soluciones propiamente dicho, ha sido como una especie de compañero de Ruth, algo así, ¿no? Tan es así que a su terapia nunca le llamó terapia centrada en soluciones, sino terapia orientada a las soluciones, que luego cambió a terapia de posibilidades y actualmente ya no sé ni cómo le llama a su terapia. Por eso él ha estado también bastante en la línea de Milton Erickson y esas cosas. Bueno, justo llegamos al desarrollo, por lo menos sale mi micrófono con eco. Sobre todo agradecerte, César, agradecerte por este espacio, por esta posibilidad y por lo rico del desarrollo, ¿sí? Seguimos en contacto, te mandamos un abrazo desde acá, desde Argentina, y seguimos en contacto. Gracias, César.